Eh, Ante todo, buenas tardes, profesora, compañeros. En este caso voy a empezar a hablar sobre el artículo de revisión sistemática de la literatura para mejores prácticas. Bueno, para hablar un poco de la introducción, tenemos que tener en consideración que la revisión sistemática se considera uno de los mejores métodos para obtener información, ¿no? Bueno, en este caso, se va a considerar como que dentro de las revisiones, la de más alto nivel. Dentro de la jerarquía de las evidencias, es la que se va a encontrar por encima incluso en ensayos clínicos, estudios observacionales y de investigaciones básicas. Ahora bien, dentro de lo que es la evaluación de lo que es una revisión sistemática, ¿cuándo vamos a considerar que es verdaderamente sistemática, ¿no? Es cuando esta se va a componer de dos elementos, ¿no? Que va a tener una pregunta de investigación de tipo específica y va a aplicar la metodología explícita y exhaustiva de la revisión, ¿no? Dentro de las características, básicamente van a ser una guía de práctica clínica, pueden dar lugar a nuevas teorías, nuevas direcciones de investigación, y van a brindar los datos suficientes para poder establecer lo que van a ser metaanálisis. Ahora, dentro de lo que es la revisión sistemática, van a existir diferentes, bueno, directrices metodológicas, ¿no? Las cuales se van a organizar de distinta manera, ¿no? Primero definir la pregunta, luego desarrollar criterios de inclusión, luego buscar estudios, seleccionar estudios y recopilar datos, evaluar el riesgo de sesgo en los estudios incluidos, analizar los datos y por último informar los datos. Ahora, dentro de lo que es la revisión sistemática, estas se van a mencionar a través de lo que van a ser secciones. La primera sección va a ser lo que es las etapas preparatorias, ¿no? Estas se van a componer de distintos acápites. En primera instancia va a ser el desarrollo de la pregunta de investigación, que se considera lo que es el paso más crítico, ¿no? En este caso, se va a establecer lo que va a ser el modelo PICOS, que es a través de la evaluación del desarrollo de preguntas, ¿no? P, que va a ser población y problema. En este caso, ¿qué población de pacientes o problemas se estudiará? Un ejemplo, ¿no? I, se va a asociar a lo que es la intervención. C, lo que es comparación o resultados, y S de estudio, ¿no? O diseño de estudio. Dentro del siguiente componente de etapa preparatoria va a ser lo que es la evaluación de la calidad de la pregunta de investigación. Ahora, dentro de las características de esta es que tiene que ser relevante, novedosa, interesante y factible. En este caso, la pregunta tiene que considerarse, tiene que ser de una comprensión profunda del actual contexto clínico que se va a estudiar, en la cual se va a estudiar, ¿no? También se menciona que otro de los componentes va a ser el establecimiento de criterios de inclusión. Los criterios de inclusión van a ser aquellos que se van a establecer, en este caso, por el investigador, debido a que, bueno, dentro de lo que son los criterios de inclusión para una revisión sistemática, el investigador tiene que brindar, en este caso, las pautas para considerar cuáles datos van a servir como criterios de inclusión. En este caso podría mencionarse como ejemplos los tipos de estudio, los participantes, las pruebas índices, las condiciones, el objetivo y los estándares de referencia, ¿no? También se van a incluir lo que son estudios prospectivos, retrospectivos, transversales. Bueno, también dentro de ello la inclusión va a depender de lo que nosotros, en este caso, vayamos a estudiar. Otro componente de las etapas preparatorias va a ser la elaboración de un protocolo de estudio. En este caso, se va a asegurar que todos los pasos predefinidos se sigan de manera adecuada, ¿no? Es como asegurar que todo se está desarrollando de manera correcta. Bueno, en este caso, el protocolo va a proporcionar una estrategia para la gestión de estudio. Va a facilitar la revisión por pares y se va a evitar lo que es la duplicación de estudios. Bueno, en este caso va a incluir a lo que son los antecedentes, objetivos y métodos. Y por último está lo que es el registro de la revisión. En este caso, ya una vez que hemos desarrollado todo lo que es el protocolo de estudio,
Ya se ha desarrollado la pregunta de investigación, la evaluación de la calidad de la pregunta, los criterios de inclusión y la elaboración del protocolo. Se va, am, en este caso, la revisión puede ponerse a disposición, pero según por ejemplo, dos tipos de mecanismos de revisión, ¿no? Ya sea el Próspero, bueno, que es un registro internacional de revisiones, y el otro programa que es el Systematic Reviews. Aló. Ahí está bien. No sé, tu presentación se ve muy pequeña en la pantalla. Tienes que ponerlo un poco más grande porque los gráficos o los cuadros que has puesto ahí se notan muy pequeñitos. Igual ahí, doctora. Ahí creció un poquito más. Gracias, Brian. Por favor, que siga Diana Ramírez. Deja la presentación. No la saques, por favor. Deja la presentación, porque si no, no vamos a tener coherencia con lo que se está exponiendo. Puedes, por favor, volver a proyectar tu presentación 2 y que tu compañera Diana Ramírez lo comente. Doctora, ahí. Sí, gracias. Diana, ¿está Diana Ramírez? Sí, doctora, presente. Continúa, por favor. Bien, con respecto a la sección 2 de la búsqueda de la literatura. Bien, en la búsqueda de la literatura se va a distribuir en 4 puntos importantes, que son el primero, la selección de la base de datos. El segundo va a ser la realización de la búsqueda de estudios. El tercero es la evaluación de la calidad y amplitud de la búsqueda. Y el 4 es el estudio de filtrado. Vamos a ver con el primer punto. Con respecto a la selección de base de datos. Después de completar los pasos preparatorios del primer paso para realizar la búsqueda, este va a consistir en identificar las fuentes de datos para el proceso de búsqueda, en el cual, si bien es cierto, en la práctica usual actual, ¿no? La búsqueda se da generalmente en los archivos en línea o a veces en libros o impresiones de diversas literaturas. Este va a esquematizar de acuerdo al tipo de estudio que vamos a querer buscar. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando estudios clínicos, las fuentes recomendables son, por ejemplo, el uso de PubMed, Crosshan Library, Embase, AMED y Google Scholar. Si queremos buscar ensayos clínicos, lo que debemos ver son, por ejemplo, las fuentes de clinicaltrials.gov o la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Su red de base de registros, ¿no? Y también, por ejemplo, el PubMed y el Embase son muy útiles para la investigación de estudios biomédicos y servicios de salud. Si lo que queremos es buscar guías de práctica, es más recomendable buscar en la base de datos de Crosschain, de revisiones sistemáticas y en el Centro Nacional de Información de Guías. Dada la evolución de la tecnología, a menudo se debe tomar que muchas de estas bases de datos electrónicas incluyen estudios de décadas pasadas, en las cuales es apropiado considerar dichas literaturas que dependerán en cierta medida de la modalidad de imagen y al requerirlas se toman como una información histórica adicional específica, la que se va a realizar en bases de datos o incluso en documentos impresos, y dicha literatura se va a denominar literatura gris. Esta literatura gris viene a ser el conjunto de resúmenes o actas de congresos y manuscritos que pueden no estar disponibles en la base de datos más usadas online. Y la fuente más completa de esta literatura gris lo tiene la biblioteca del Centro Médico de Duke, la cual lo divide en 3 categorías: la información reglamentaria, el registro de ensayo y los resúmenes y conferencias. Con respecto a la realización de la búsqueda del estudio, aquí se van a realizar una búsqueda exhaustiva y sistemática para identificar todos los estudios relacionados con la pregunta. Lo ideal es generar los términos de búsqueda adecuados mediante la utilización de operadores booleanos como AND o OR. Y, por ejemplo, un ejemplo sería, por ejemplo, el que podemos ver ahí, ¿no? En el cual utilizamos operadores como OR o AND de acuerdo a lo que queremos buscar. Con respecto al punto 3 de la evaluación de la calidad y la exhaustividad de la búsqueda, se va a realizar una revisión por pares y en este caso el revisor será alguien que no participó en el proceso de revisión y se va a realizar de la siguiente manera, ¿no?
Pero para poder realizar una verificación de la calidad de esta búsqueda, se va a utilizar el manual de PRES 2015, que tiene los siguientes criterios para evaluar la calidad de esta búsqueda, que son, por ejemplo, la traducción de la pregunta de investigación, los operadores booleanos y de proximidad, encabezamiento de la materia, la búsqueda de palabras de texto, la ortografía y sintaxis y números de línea, y límites y filtros para evaluar la amplitud y la idoneidad de los filtros o limitaciones aplicados al estudio. Con respecto al último punto, el estudio de filtrado, en este caso los estudios deben evaluarse individualmente y filtrarse utilizando los criterios de inclusión y exclusión. En primer paso, tenemos que eliminar las entradas duplicadas del conjunto de datos, y al menos 2 investigadores van a ser los encargados de filtrar los estudios de forma independiente. Primero van a tener que verificar los títulos y resúmenes del estudio, eliminando aquellos que resulten fuera de los criterios de inclusión y exclusión. Y por el segundo paso es evaluar el texto completo de los resultados restantes. Al final, ambos investigadores van a comparar sus resultados y van a resolver las discrepancias en consenso. Bien, siguiente por favor. Vamos a analizar la sección 3 con respecto al análisis. Bien, con respecto al análisis vamos a tener los siguientes pasos. En primer lugar, la extracción de datos. En segundo lugar, vamos a hacer una evaluación del sesgo de los estudios incluidos. En tercer lugar, vamos a analizar y sintetizar e interpretar los resultados. Y por cuarto y último, vamos a hacer el informe de los resultados. Para la extracción de datos... Ahí está bien, Diana, gracias. Que Está bien. continúe, por favor, Jan Vera, con la misma presentación. Doctora, ¿qué tal? Con esa diapositiva, ¿no? Análisis de datos. Sí, porque si no, no vamos a perder el orden. Por favor, continúa con eso. Ya, bueno, entonces vamos con el primer paso. Bueno, acá lo medí 1, 2, 3, 4, 5 con lo que es la extracción de la data, pues, ¿no? Acá se menciona que la extracción de la data puede ser, pues, puede ser de característica automática o semiautomática. Es uno de los pasos más complicados, ¿no? Y uno de los más rigurosos, ¿no? Pero se puede hacer, ¿no? No es muy difícil si es que te lo tomas la importancia del tiempo. Después está lo que es eliminar todo lo que son los sesgos, ¿no? Para eliminación de ese sesgo vamos a utilizar diferentes herramientas, ¿no? Como el QAS2, ¿no? Bueno, también vamos a utilizar, bueno, acá se menciona, acá mencionó el QAS2, ¿no? Que va a incluir pues esos 4 dominios, ¿no? Que es la selección del paciente, la prueba de índice, y estándar de referencia y flujo de tiempo. También existen otros, como va a ser lo que es la Cochrane for Randomized Control Trials, ¿no? También podemos utilizar la escala de Newcastle-Ottawa para estudios no randomizados, ¿no? Y también el modelo MOSE, ¿no? Que el modelo MOSE sirve para los estudios observacionales. Después pasamos lo que es el análisis de la data, ¿no? En este caso, el análisis de la data, el artículo referencia a que se debe hacer a una persona experta, a un estadista, a una persona que conoce más este tipo de operaciones, y va a hallar lo que son los datos, ¿no? Dependiendo del tipo de estudio también, ¿no? Como puede ser hallar la sensibilidad, la especificidad, ¿no? Los radios, los odds radios, etc. Luego está sintetizar e interpretar los resultados, ¿no? Acá va a ser muy importante verificar con la literatura, ¿no? Que también se puede hablar en el segundo tópico. Lo que podríamos acá resaltar, ¿no? Sintetizar los resultados, existe lo que es un modelo de control, ¿no? Que es una tabla, ¿no? Que indica el nombre del autor, el tipo de estudio, el año y, digamos, en dónde se hizo, más o menos la modalidad que se hizo. Luego está lo que es el informe de los resultados. En este caso, el artículo menciona lo que es el formato Prisma. Y bueno, acá ahí hay un resumen, ¿no? Lo que es la lista de verificación Prisma: título, resumen, introducción, método, resultados, sesión. En sí son algo de 15
de 15 listados que, bueno, comienza lo que es el título, el abstract, la introducción, ¿no? También los métodos, ¿no? Verifica bastante los métodos, más que nada, tiene bastantes criterios para los métodos. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Jan. Antes de irnos con la discusión, a ver, Mayumi Ñaña, ¿has preparado otra información, otra diapositiva? ¿Has agarrado otro artículo que pueda de repente también hablar sobre los pasos para la revisión? Comparte la diapositiva en todo caso que has preparado. Gracias al primer compañero, a Brian, que compartió sus diapositivas. Ya puedes dejar de compartir, Brian. Ya, doctora, y toco el punto de la discusión, ¿no es cierto? A ver, quiero ver tu diapositiva para ver si hay algo diferente a lo que ya han comentado tus compañeros. Ya, ahorita lo veo. ¿Se puede ver, doctora? Ya. Ya. Sigue avanzando, a ver. Ok, entonces empieza a través de la discusión, está bien. Ya. Ahora vamos a ver ya por último la parte de la discusión, en la cual vamos a ver que las revisiones sistemáticas que se han dado a nivel del campo de la radiología son cada vez más relevantes, sobre todo debido a que estos son estudios con alta precisión y eficacia. Ahora, estos estudios se van a llegar a clasificar en 6 puntos, como se muestra aquí en la diapositiva. Lo primero que se va a tener clasificación va a ser con respecto al apoyo de las directrices de información. Acá vamos a tener en cuenta que las revisiones sistemáticas han sido útiles para la evaluación de la calidad y proporcionar pruebas para los sistemas de notificación, como por ejemplo fue el LIRAT. Específicamente esto se llegó a utilizar para el carcinoma hepatocelular. Con respecto a la segunda clasificación, en el cual se menciona establecer la precisión de las pruebas de imágenes, acá vamos a ver que las revisiones sistemáticas han sido útiles para poder estimar la precisión de las pruebas en imágenes en varios casos, pero específicamente acá se menciona la tomografía computarizada y las resonancias magnéticas funcionales. Otro está en la parte de identificar la heterogeneidad en las precisiones diagnósticas de las pruebas de imagen. Acá vamos a ver que las precisiones diagnósticas de una prueba de imagen puede verse influida por muchos factores, como la tecnología de la exploración, o también se pueden tomar en cuenta las habilidades del tecnólogo y del radiólogo, y también a veces el escáner que se ha llegado a utilizar, ¿no? Entonces, estas diferencias van a ser factores que van a llegar a contribuir a diferenciar en la precisión diagnóstica en la prueba de imágenes. Lo otro va a ser las pruebas de rendimiento diagnóstico de los exámenes de imágenes para enfermedades específicas. Acá vamos a ver que estas pruebas son informes que son útiles cuando no son suficientemente evidencia clínica. Y por último, vamos a ver la parte de comparar y establecer la eficacia de los procedimientos intervencionistas, en el cual se va a ver el análisis de los procedimientos intervencionistas, tanto terapéuticos como diagnósticos, que se han realizado mediante la revisión sistemática. Eso sería, doctora. Okay. ¿Por qué la parte de la discusión está tan enfocada a exámenes diagnósticos? Estoy revisando los artículos que le he dado a ustedes. Quiero entender por qué lo han hecho así. ¿Todos han tomado la discusión de la misma forma? ¿Y qué pasó con la parte o la sección de escribir los hallazgos, las partes para publicar, el checklist para revisiones sistemáticas? Es el primer artículo que les he compartido. Antes de pasar
algunas preguntas más. ¿Hay alguno de ustedes que ha desarrollado el primer artículo? El primer artículo que les he compartido es aproximación a la revisión de la literatura para propósitos académicos, el checklist de la revisión de la literatura, que está bastante simple, pero está completo, porque ustedes solamente han llegado a discusión, pero no sé por qué veo discusión que está enfocado a un tema en particular. Alguien está levantando la mano. Elías, dime. ¿Tienes Sí, una doctora, buenas tardes. presentación? El tema que estaba comentando la aproximación, doctora, de la revisión de literatura es el siguiente, bueno, lo tomamos como seminario 2. Es el siguiente, No hay creo. seminario 1 ni no hay seminario 2. Si yo puedo compartir 5 presentaciones, no son que son 5 seminarios. Para eso ustedes tienen que hacer integración de la información. No puede, pues imagínense que yo les comparta. Los artículos que les he compartido tienen información muy similar. Y si voy a escuchar una presentación de cada artículo, es una pérdida de tiempo y sobre todo no estamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer cuando hace el seminario, que es integrar la información. No puede haber diapositivas o presentaciones de diferentes artículos. Para eso hay que leer toda la información y integrarlo de la mejor manera posible. Celia Romero, ¿has preparado alguna información sobre lo que acabo de comentarles, sobre la aproximación a la revisión de literatura? Sí, doctora. Bueno, yo también lo tomé como en 2 presentaciones ¿Has diferentes. preparado la información o no? Ya sé cómo lo han tomado, no necesito que repitas la información. ¿Lo tienes o no lo tienes? Sí, sí, Ok, doctora. preséntalo por favor. Estamos esperando tu presentación, Celia. ¿Va a ser posible que lo presentes? Doctora, le voy a presentar a mi compañera porque me ha pedido que le ayude. No puede ahorita con... Ángel, Sli, delegada, por favor, apúntame los compañeros que estoy llamando y que están exponiendo, ¿ya? Y también al costado Está los bien, que no. doctora. Está Ángel, bien, Sli, doctora. gracias, Ariana. Sí, Ángel, profesora. ¿tienes la información? ¿Puedes compartirla? Bueno, mi diapositiva, así como la ha hecho la mayoría, el segundo artículo, ¿no? que mandó, pero ¿Lo voy a subir. tienes o no lo tienes, Sí lo Ángel? tengo, sí lo tengo. Ya, ponlo por favor en modo presentación. Ya. ¿Y cómo era? Ya, acá es, ¿no? Un ratito ya. A ver, teoría uno. Mm, ¿Cómo se sube? Ay, compartir, ¿no? Acá está, ¿se ve? Ya se ve. Ya, Avanza doctora. tu diapositiva, Ángel. Yo te aviso a partir de dónde puedes presentar. Avanza, por favor. Avanza. Avanza porque los pasos ya están. Sigue. Avanza, por favor. Sigue avanzando. Ya, ahí. A partir de ahí puedes empezar, Ángel. Ya, doctora. Buenas tardes. Ya, o sea, el artículo escribía, ¿no? Que para, lo que para desarrollar una revisión de la literatura había sí, 4 pasos, los había, o sea,
los autores lo definen como la, el conjunto de pasos tradicional son 4 pasos, ¿no? Pero el artículo le aumentaba un paso más, y en total eran 5 pasos, ¿no? Ahora, el cuarto paso que me está pidiendo la autora que exponga es este, ¿no? Reconocer eh, que trata de reconocer cuando, cuando un alumno es capaz y está preparado para escribir tras un periodo suficiente de lectura y reflexión. Es probablemente una tarea difícil. Una revisión de la literatura y la escritura académica en general expresan los pensamientos propios del escritor, sus conclusiones sobre el trabajo de otros y sus decisiones sobre los métodos para progresar en el campo de conocimiento elegido. El quinto paso de que le añade el artículo, ¿no? ¿O no? Reflexión sobre la escritura. En este paso, el estudiante de posgrado debe, debe hacerse las mismas preguntas que en el paso de análisis de los resultados, que puede llevar más rápido del previsto, que puede llevar más tiempo del previsto. Las ambigüedades, las ideas repetidas y la falta de coherencia pueden no notarse cuando el estudiante está inmerso en la tarea de escritura durante mucho tiempo. Es probable que todo el esfuerzo sea un trabajo en curso, y, y que, y que se produzcan continuos refinamientos en el material escrito una vez que el proceso de escritura haya comenzado. O sea, el artículo hablaba más sobre estudiantes de posgrado, ¿no? Como está acá, pero en general la revisión sistemática de la literatura es puesta para tanto estudiantes de pregrado como de posgrado, ¿no? Pero el artículo mencionaba más a los estudiantes de posgrado. Lista de comprobación de la revisión de la literatura. Una lista, una lista de comprobación para, para, para evaluar la revisión de la literatura es conveniente para el desarrollo académico continuo de los estudiantes y la transparencia de la investigación. Establece claramente los logros deseados para, para la revisión, para la revisión de la literatura. O sea, en el artículo se usaba estas siglas, ¿no? Revisión de la literatura, LR o RL, ¿no? De una disertación o tesis. A, continua- a co- a continuación, presentamos una lista de control para para la RL desarrollada a partir de una rúbrica de puntuación de la RL para, para, para el análisis crítico de una revisión de la literatura. Mantenemos las 5 categorías, pero ofrecemos 12 criterios que no están encalados. La primera categoría es la cobertura, en donde existen criterios justificados para la inclusión y exclusión de la literatura en la revisión. La segunda categoría es la síntesis, en donde ya el segundo criterio, existe un examen crítico del estado del campo. El tercer criterio, el tema o problema se sitúa claramente en el contexto de la literatura académica más amplio. La revisión de la literatura se sitúa críticamente en el contexto histórico del campo. Quinto criterio, las ambigüedades en las definiciones se tienen en cuenta y se resuelven. Sexto criterio, se articulan las variables y los fenómenos importantes que son relevantes para el tema. Séptimo criterio,
se ha establecido una nueva perspectiva sintetizada sobre la literatura. Tercera categoría es la metodología. El octavo criterio se identifican las principales metodologías y técnicas de investigación que se han utilizado sobre el terreno y se discuten sus ventajas e inconvenientes. El noveno criterio. Las ideas y teorías del campo están relacionadas con las metodologías de investigación. Luego, la cuarta categoría es el significado. Décimo criterio. Se racionaliza la importancia académica del problema de investigación. Onceavo criterio. Se racionaliza la importancia para práctica del problema de investigación. Luego sigue la quinta categoría, que es la retórica, en el cual se encuentra el doceavo criterio. La revisión de la literatura fue escrito con una estructura coherente y clara que apoyaba la revisión. Ok, Bueno, Ángel. ahí acabo mis... Está bien, Ángel, gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna presentación que haya recopilado la información de forma diferente o que algo que no haya sido mencionado en la exposición de sus compañeros anteriormente? Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? En realidad yo no hice de algo diferente, pero lo que sí me pareció interesante fue lo de los pares. Y revisé un artículo adicional para tener un mejor contexto. Decía que la selección de los pares tiene que tener ciertos criterios, que aparte de ser expeditos en el tema, ¿no? Tienen que ser responsables y me llamó la atención en la universidad, nuestros trabajos, a qué pares íbamos a citar, a qué personas usaríamos como pares. Si en todo caso serían los docentes, pero según los criterios que mencionaban, la clasificación de pares a doble ciego era lo más adecuado, era lo que se debería idealizar hacer. Entonces, esa pregunta se me dio cuando estaba en ese segmento de la lectura. Ya. ¿Te refieres a la revisión por pares de la evidencia de la bibliografía encontrada, verdad? De los artículos. Sí, Ok. sí. No entiendo la relación de los docentes. Lo único que tienes que saber es que tú eres un investigador que tiene entrenamiento en hacer análisis crítico, que es por ahí por donde se empieza, pues puedes estar en la capacidad de ser una de las personas que haga la revisión de los artículos. Y como no todos pensamos igual o a veces los criterios pueden ser diferentes, existe una segunda persona o a veces hasta tres, se recomienda que sea mínimo 2, máximo 4, idealmente 3, pero como a veces los trabajos no son posibles tenerlo con mucha gente, se hace con 2, de que cada uno haga su revisión y su selección. Entonces, supongamos que tú eres el revisor 1 y haces una revisión de acuerdo a tus criterios, porque para eso, como ustedes por ahí se han podido dar cuenta, debe haber un proyecto, un protocolo para la revisión sistemática, cosa que en el proyecto está definido cuáles son los pasos que vamos a seguir y sobre todo cuáles son los criterios de inclusión que nosotros vamos a poner y también de exclusión para seleccionar los artículos. Por ahí uno puede decir, no, solamente vamos a hacer una revisión sistemática de puros ensayos clínicos y estudio de cohortes. Siendo así, cuando encuentren un ensayo o un diseño tipo caso y control, lo van a excluir. Y una serie de recomendaciones o de criterios que a ustedes les va a servir para los revisores en el momento de hacer la selección de artículos. Entonces puede que el revisor 1 seleccione unos 10 artículos y el revisor 2 seleccione unos 15. Entonces, ¿qué pasó, no? Para eso se fijan en qué artículos han coincidido de manera simultánea y en los artículos en los cuales no han coincidido, pues se ponen a debatir y tomar una decisión conjunta sobre por qué motivo se puede incluir o no se puede excluir este artículo, de forma que los dos deben tener un acuerdo común sobre el artículo final que se va a escoger. A eso se refiere cuando tú hablas de la revisión por pares. Diferente es cuando uno presenta un artículo para publicar en alguna revista científica que tiene revisión por pares,
donde el artículo que uno ingresa a la plataforma de la revista es sometido a revisión por investigadores que conocen del tema y dan su opinión sobre el artículo que se está presentando para publicar. Eso es otra etapa. Sí, doctora, disculpe, en lo que usted me comenta al último sobre los criterios de inclusión que los investigadores se pueden dividir el trabajo y luego se ponen en conjunto en consenso, ese es el estudio del filtrado, ¿no? Que estaba en el artículo. Y antes mencionaba sobre el PRES 2015, el cual nosotros podíamos enviar nuestro proyecto y ahí se hacían la revisión de los pares por el revisor. Eso en la facultad no lo vamos a hacer, lo podemos hacer. Mira, desconozco cuál es el sistema de plegado para la evaluación de trabajos de investigación. Yo estoy en el comité de revisiones de los trabajos de posgrado. Entonces nosotros somos 3 miembros en el comité de revisión de los trabajos de posgrado, o sea, los alumnos, los residentes. Y cada vez que ellos presentan un trabajo de investigación, pues nosotros le hacemos la revisión de sus trabajos con el objetivo de mejorarlos, ¿no? Para que puedan tener un buen resultado y un buen trabajo al final. Supongo yo que plegado debe tener el mismo sistema, pero no estoy al tanto. Sería cuestión de que ustedes se comuniquen de repente con el área encargada de esto para saber si es que sus trabajos también tienen la misma revisión. Ahora, si te refieres a eso desde el punto de vista, pues, de que supongo yo para un trámite administrativo quieren presentar un proyecto para aprobación, pero en posgrado se hace lo que les acabo de mencionar. Gracias, doctora. ¿Alguien que haya presentado, que haya por ahí buscado alguna información también relacionada? Doctora, yo tengo una presentación de búsqueda bibliográfica avanzada. A ver. Pero voy a dar 5 o 10 minutos para encontrar mi UCB. Tengo miedo de irme y que me llame y ahí pierda. ¿Te vas a demorar 5 minutos en traer tu UCB? No tenemos tanto tiempo. 5 o 3 minutos. Vamos a ver. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario en lo que su compañero Jan puede tener alguna información que quiere presentar? Doctora. Sí, dime. Uno de los artículos, doctora, también me pareció muy importante y más que todo creo que Por favor, Leonardo, discúlpame que te corte, pero por favor prendan su cámara. Ya estamos en la fase de discusión. Prendan todos la cámara, por favor. Sí, doctora. Sí. ¿Me escucha? Doctora, un gran favor. ¿Cree que podría? Lo que pasa es que mis compañeros, Tupa, se ha cambiado de dispositivo y lo ha botado de la reunión. Entonces, en realidad nadie tenía conocimiento de que si cambiábamos nos iban a retirar de la reunión. Y no sé si lo podría, por favor, desbloquear la reunión, por favor, doctora. El día martes sucedió lo mismo y ustedes saben que cuando inicia la clase yo bloqueo la reunión. Así que por favor continuemos, ¿ya? Por favor. Ya, doctora, está bien. Gracias. Ok, entonces, por favor, enciendan todos su cámara. Ok. No tengo la cámara encendida de todos. Muy bien, discúlpame, te corté. Por favor, continúa. Leonardo, ¿verdad? Ok, Leonardo, continúa. Sí, doctora. No sé si me puede observar. Sí. Sí. No, más que todo, doctora, importante en la sección sobre cómo debe ser una revisión de la literatura. Es muy importante porque hablaba sobre el juicio crítico, ¿no? Que los alumnos deberían practicar desde ahora para poder, ¿no?, enfocar de una mejor manera la revisión bibliográfica, ¿no?, a nuestro tema, ¿no? Entonces, eso sería muy bueno. Habla mucho sobre cómo las universidades deberían de tener cierto tipo de cursos, ¿no?, que ayuden a los estudiantes no solo a tener un mejor lenguaje, una mejor escritura, una mejor ortografía, sino que nos ayude también, pues, doctora, a poder mejorar ese juicio crítico que es importante en la revisión bibliográfica, ¿no?, para poder enfocar nuestro tema, ¿no?, y así tener un mejor objetivo, hipótesis, ¿no? Eso también era muy importante. Sí, realmente has tocado un punto muy importante, Leonardo. De repente
cuando nos encontramos en esta etapa de las clases y tratamos de hacer lectura crítica, nos olvidamos que de repente no ha habido una buena formación o la cantidad de formación suficiente para poder llegar al análisis de guías, revisiones, ensayos clínicos, ¿no? Entonces sí, sería bueno de que ustedes se organicen y se pueda empezar a hacer actividad científica, ¿no? Cursos de capacitación, desde lo más básico de investigación, desde saber el tipo de variables, desde saber cómo se maneja una variable, cómo se hace una variable, hasta de repente fases avanzadas de la lectura crítica. En lo que su compañero vuelve, voy a compartir mi pantalla. Un minutito. Que la Mac me pide todo. Un minutito. Un ratito, jóvenes. Voy a compartir mi pantalla porque quiero que ustedes puedan Hola, ¿me escuchan? Se salió me salí de la reunión. Ok, entonces voy a verificar que continuemos grabando la presentación. Sí, sí está grabando. Les quería compartir mi pantalla, avísenme por favor. Ok, quiero que lean esta parte. ¿Se puede ver donde dice abstract? No, doctora, no está compartiendo. No. A ver, entonces, ¿qué pasa? Aún no podemos ver. A ver, entonces... ¿No se puede compartir? ¿No pueden ver mi pantalla? No, doctora. Qué raro. Creo que tengo problemas acá para compartir la pantalla porque estoy en otra laptop. Su compañero que fue a TS USB llegó. De repente podemos ir avanzando con él en lo que yo voy tratando de... Ya volví, no le encuentro. Después de esperarte como 10 minutos, tú sí te pasaste. Te voy a bajar puntos, chistoso. Mentira. Ok, jóvenes. Voy a entonces, si no puedo compartir mi pantalla, vamos a ver cómo puedo hacer esto. Ya, les voy a dar el URL por el chat. Entren por favor al chat de la reunión. Les he mandado ahí una dirección de PubMed. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Entren por favor todos a esa dirección de PubMed. Yo intentaré seguir. Puedo compartir. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctora. Sí, ahora sí, doctora. Ahora sí, doctora. Ok. Entonces, veamos directamente acá. Quiero que lean esta partecita. Yo sé que está en inglés, pero todos deben más o menos tener aunque sea algo básico para tratar de entender lo que dice el abstract, ¿no? Dice que esta es una revisión, ¿no? Como un resumen de una revisión del diagnóstico moderno temprano y el tratamiento agudo y el tratamiento de la fase aguda del stroke agudo. Las guías para el tratamiento del stroke isquémico agudo, dice, sufrieron mayores cambios en el 2015
Y la terapia endovascular, que es la trombectomía mecánica guiada por catéter con el stent retriever, llegó a ser o tener una indicación de clase 1A para pacientes dentro de las 6 horas de inicio de los síntomas, quienes tuvieron, ¿no? o quienes se probaron, se comprobó una oclusión de una arteria intracraneal grande de la circulación arterial. El cuidado del stroke agudo, ¿no? Debería, dice, permitir, ¿no? La evaluación efectiva de la terapia de revascularización tan pronto como sea posible después de las imágenes cerebrales iniciales, cuando la examinación provee alguna indicación para el procedimiento. De acuerdo como ustedes lo ven acá, ustedes podrían presumir que esto puede corresponder a una revisión de la literatura básica, a una revisión de la literatura avanzada tipo revisión sistemática. Solamente con lo que dice acá. Si no están seguros, pasamos a la siguiente. Doctora, Sí. justamente lo que dice el resumen, pues menciona que las guías para el tratamiento de accidentes cerebrovascular isquémico sufrieron cambios. O sea, ya menciona que ha leído las guías de accidente cerebrovascular y que pues ha estado analizándolo y posteriormente ha dado una crítica, ¿no? Menciona de que han sufrido cambios a través del tiempo. Entonces, con lo que hemos leído, parecía que es pues una revisión literaria, doctora. ¿Es una revisión de literatura básica o es una revisión de la literatura avanzada como revisión sistemática? ¿Cuál podría ser, según tu punto de vista? Se convirtió en indexación. Cuando habla de indicación, inicio de síntomas, oclusión. Doctora, yo podría decir que ya es bueno, sería cuestión, doctora, de que tenga lo que bien conciso la teoría en eso de que sí, cuándo es básica y cuándo es avanzada. De por sí. De acuerdo a lo que hemos revisado, por ejemplo, los pasos que hemos revisado en la exposición de tus compañeros. Y si hay un poco de dudas, no hay problema, vayamos a la siguiente, el siguiente ejemplo. Pueden ver, cambió la diapositiva, pueden ver acá, cambió la página. Sí, doctora. Acá dice como objetivo, tiene un objetivo que es revisar la fisiopatología de la isquemia cerebral aguda y el infarto, y la evidencia dice que soporta varias terapias de reperfusión para el stroke. La revisión de la evidencia es una búsqueda en literatura sistemática en la base de datos de Medline, publicados entre enero del 90 a febrero del 2015, donde fue evaluado para identificar estudios que evalúen el rol de la trombólisis y trombectomía mecánica en el manejo del stroke agudo. Luego están los resultados, luego el finding, que son los hallazgos, luego están las conclusiones y la relevancia. ¿Hay diferencia entre el primer ejemplo y este segundo? Por supuesto, ¿no? Entonces, no porque el título diga que es una revisión, significa que es una revisión sistemática. Acuérdense que para los pasos de revisión sistemática tiene que haber una búsqueda avanzada de la literatura en grandes bases de datos. Esta tiene una sola, que desde el punto de vista metodológico alguien pudiera decir, no, mínimo se requieren 2 bases de datos. Podría ser. De repente no es la revisión sistemática ideal, pero al menos se menciona que hay una búsqueda avanzada. Tendríamos que ir a la sección de métodos para ver cómo han hecho el filtrado de todos los ensayos clínicos o de todos los estudios. De repente pueden haber incluido o pueden haber encontrado, no sé, me imagino, 1000 y solamente se quedaron con 15, ¿no? Entonces eso es lo que se ve mucho cuando se hacen estas revisiones sistemáticas. Entonces, este primer ejemplo corresponde a una revisión sistemática y el segundo ejemplo es simplemente una revisión, no es una revisión sistemática. Para que sea una revisión sistemática como tal, ya ustedes han leído cuáles son los pasos que debe cumplir la revisión sistemática. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta adicional antes de proceder con la asignación de la evaluación? La evaluación tiene preguntas que están relacionadas a la exposición. Así que si todos hemos estado atentos a la exposición, pues no van a necesitar
ningún tipo de ayuda de la bibliografía previa, porque simplemente lo van a responder de acuerdo a cómo hayamos escuchado la presentación. Entonces, debe aparecerles en unos segunditos asignado el examen. Yo les aviso. Ujú. Doctora, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Dime. Con respecto al modelo utilizado PICOS para desarrollar una pregunta de investigación, la letra P se refiere a población o al problema, ¿verdad? Porque la clase pasada yo la escuché y mencionó, me parece que mencionó que no se refería al problema, solo era la población. Entonces ahí tengo un poco de dudas porque en el artículo que está leyendo también se refiere al problema. Cuando tú vas a hacer una búsqueda de la bibliografía, tienes que definir claramente tu población. Y cuando hacen una revisión sistemática, lo toman el nombre como problema porque es una designación más amplia. Por ejemplo, yo quiero saber si los alimentos ricos en omega 3 disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es mi problema en general. Pero no siempre va a ir de esa forma general, porque cuando uno hace la revisión en la bibliografía no encuentras un término tan general, tienes que ser específico, si no, no encuentras nada. Entonces, el concepto que tú te tienes que quedar es que la P en la pregunta PICOS es la población. Para que no tengas después confusiones después. Sí, doctora, gracias. Doctora, disculpe. Ujú. Tengo una pregunta, doctora. En el artículo Sí. mencionaban sobre el uso, ¿no?, de la búsqueda biográfica. Esta Ujú. tenía que tener un rango, ¿no?, un periodo, ¿no? Bueno, de preferencia son los últimos años, ¿no? Las últimas publicaciones. Pero también mencionaba el uso de la literatura gris. ¿Qué tanto esta literatura nos va a servir, ¿no? Por ejemplo, al momento de elaborar una tesis, o nos basamos solamente en las últimas publicaciones indexadas. Va a depender de la información disponible, ¿no? Y también del medio donde lo hagas. Si tienes suficiente información internacional disponible, pues se prefieren los artículos que están en bases indexadas, porque en teoría han pasado por revisión de pares antes de su publicación, que te aseguran que tiene cierta rigurosidad metodológica. En cambio, los artículos en la literatura gris, que clásicamente se encuentran en Google Scholar, que no son malos, pero digamos que no tienes de repente esta revisión por pares previa que tienen los demás artículos. Ahora, no todo artículo que sale en las mejores revistas son las mejores, porque cuando ustedes empiezan a hacer lectura crítica se dan cuenta que muchos artículos tienen varias debilidades metodológicas. Entonces, si tienes poca información sobre tu problema de investigación en las bases de datos indexadas y tienes información que de repente te puede ayudar en el planteamiento de tu problema o en el desarrollo de tu proyecto, pues puedes tomar información de la literatura gris. No está satanizada la literatura gris, se puede tomar, sí, pero digamos que se le da más valor o puedes usarlo más cuando no tienes información en la literatura o en las bases indexadas que te pueda dar mayor alcance, ¿no? También, por ejemplo, cuando hacen algunas personas estudios económicos, la información que se toma depende mucho de literatura gris, porque ahí hay información de repente que no está publicada en grandes revistas y que la literatura gris sí te puede dar información, sobre todo por el contexto económico o algunas cosas que pueden ayudar cuando son ese tipo de proyectos. Doctora, gracias. Ok, buena pregunta. Muy bien, entonces, antes que me cortes, en el examen que les estoy enviando, hay una pregunta que pide desarrollar la pregunta PICOS, ¿ya? La pregunta PICOS es del estudio MATCH. El estudio MATCH lo vimos la clase el martes, así que no va a haber mucha dificultad para que ustedes puedan desarrollar la pregunta PICOS, y está en la carpeta de seminario de los archivos, así que vayan por favor descargándolo para que no tengan problemas durante el desarrollo del examen, ¿ya? Nuevamente,
Descarguen el artículo Match, por favor, que eso está dentro de la evaluación que les voy a asignar en estos segundos. ¿Alguien por ahí quería hacer una pregunta? Doctora, yo quería preguntar si el examen va a aparecer en la plataforma, ¿no? Sí, yo les voy a indicar, no te preocupes, recién los estoy asignando. Lo que ahorita hagan, por favor, es descarguen el artículo el artículo Match, que está en los archivos. Está en la carpeta de seminario de investigación. Muy bien, entonces les estoy asignando ahorita la evaluación. No, doctora, un ratito, no carga mi. Lo siento, ya estaba asignada. Les debe ir apareciendo la alerta de acuerdo a la velocidad del internet de cada uno de ustedes. Y son 4 preguntas, o creo que son 5, pero no es más. Como les digo, desarrollen todo lo que han escuchado en el seminario y luego dejen al final la pregunta picos. Voy a tratar de descargarlo por el chat. Doctora, ¿y hasta qué hora es? ¿Hasta qué hora tenemos, doctora? Tiene 20 minutos, así que pónganse a trabajar y no pierdan tiempo, por favor. Doctora, todavía no sale el link del examen, ¿no? Ya lo asigné. Ya lo asigné. De repente por tu internet ahorita, pero ya está asignado. Según mi team ya está asignado. ¿Ya ustedes los vieron los demás? ¿O solamente? Sí, doctora. Ok, Ya, entonces debe ser tu internet. Ahorita seguro que ya te sale asignado. Voy a colocar en el chat también el artículo, ¿ya? Por si por ahí alguien no lo pudo bajar. Ok. Deben haberlo recibido en el chat también. Son 5:17, ya 5:40. 5:40 termina el examen, por favor.
Doctora, disculpe, a mí no me permite ingresar, o sea, sale que sigue cargando. ¿Has actualizado? A ver, sale la reunión y vuelve a ingresar. Voy a desbloquear la reunión. A ver. O Ya, apaga tu esto y a ver. ¿cómo sale? Voy a desbloquear la reunión. Ojo que solamente voy a calificar a los alumnos que están presentes ahorita con el audio y con el video encendido. Los demás no. Milagros, eso ya es un tema de tu internet y de tu Teams. Ya tus demás compañeros están desarrollando el examen, pero ya debe ser tema de tu conexión. Doctor, disculpe, ¿a qué hora acaba el examen? Acaba a 5:40, pero si ya terminaron el examen, lo pueden enviar y me avisan antes de retirarse de la reunión.
Fanny Torres ya entregó el examen, ¿verdad? Fanny Torres. ¿Ella estuvo presente en la clase? Sí, doctora, al comienzo estuvo presente, pero le había comentado que había tenido un problema y justamente era ella. Ah, ya, pero También no voy a con mi poder otro calificar compañero. tu examen. Ok, yo solamente voy a calificar los alumnos que se han quedado hasta el final. Ya eso, por favor, le haces presente a tus compañeros, ¿ya? Está bien, doctora. Ok, muy bien, chicos. Entonces, continúen. Doctora, Sí, dime. doctora, una consulta. O sea, cuando escribo, a veces tengo fallas ortográficas. ¿Algún problema? ¿O lo voy corrigiendo? Un alumno de medicina y un médico no No, puede tener fallas ortográficas. no, no, Corrígelo, por favor. se me equivoca una A con una E, así. Ah, ¿de qué? ¿De tu teclado? Ujú. Bueno, intenta corregir si te alcanza tiempo, ¿ya? Ya, doctora, muchas gracias.
Doctora, no nos retiramos, ¿verdad? Los que terminaron. A ver, déjame revisar. ¿Cuál es tu apellido? Pimentel Sánchez. A ver, déjame revisar acá. Doctora, yo también envié. Ok, vamos a esperar que se actualice. Diego Tupa llegó, es el único. Vamos a esperar que actualice. Faltan 5 minutos para los que todavía no han enviado. Doctora, le llegó el de Ramírez Rivera. Lili Pimentel, Brian Ramírez, Alexandra Tume, Diego Tupa, Yambera, Meranillamo. Son los únicos que he recibido. Doctora, una consulta, ¿le ha llegado mi examen? Hace un momento leí de los que había recibido. De repente el internet está un poco No, lento acabo de y ahorita en enviar. un ratito lo... Entonces tienes que esperar pues unos segundos en que salga el aviso. Claro, está bien, doctor. Faltan 3 minutos, jóvenes. Doctora, disculpe, ¿le habrá llegado mi examen? En un ratito voy a volver a revisar porque ya todos deben enviar. Por eso deben permanecer conectados por si hay algún problema. Jóvenes, ya envíen por favor los que les faltan porque la plataforma se cierra y luego de eso ya no hay lugar para enviar después. Así que por favor envíen. En una plataforma me faltan como 7 que envíen. Envíen de una vez por favor para no tener problemas con el team. Según esto me falta Diego Ramos, Leonardo Pérez, Miguel Pérez, Gido Romero, Ángel Leslie, Milagros Tocto, Consuelo Velázquez, que no han enviado aún. Falta menos de un minuto, por favor, jóvenes, envíen. Me falta Guido Romero, doctora. Velázquez. Silencio, por favor, para que los demás compañeros escuchen quiénes faltan. Ok, ya recibí el examen de todos. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Conmigo nos estamos viendo para el 10º capítulo y ya la otra semana seguramente la delegada coordinó las clases con el doctor Cuellar de Infecto. Cualquier cosa que tengan durante el desarrollo de la